bienvenidos a, a esta cápsula respecto a lo que es el tema de incremento patrimonial no justificado. ¿Ok? Bueno, técnicamente hablando, hablamos de un supuesto incremento patrimonial no justificado, ¿no? Un supuesto. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver algo específico, ¿no? Estamos iniciando un curso, este eh, 4 y 7 de julio, un curso completo respecto al tema de incremento patrimonial no justificado. El día de hoy vamos a ver un punto específico de este tema. ¿Ok? Vamos a evitar hoy día la cámara para aprovechar al 100% el internet, no tener ningún problema. ¿Ok? Así que, a ver, empezamos con esta pequeña cápsula. Chicos, para empezar, punto de partida. Nosotros tenemos una ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Nuestra ley del impuesto a la renta señala un ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Señala ciertos hechos. ¿Ok? Cuando ese hecho descrito en la norma se lleva a cabo en la realidad, se denomina hecho imponible. Nace una obligación tributaria y me convierto en sujeto del impuesto a la renta. Ojo con esto, ¿ok? La norma, la ley del impuesto a la renta, señala un ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Muy bien. Señala ciertos hechos, ¿ok? Cuando ese hecho descrito dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta, cuando ese hecho se lleva a cabo en la realidad por un sujeto, persona natural, persona jurídica, sujeto domiciliado o no domiciliado, ¿ok? Se denomina hecho imponible. Nace una obligación tributaria y me convierto en sujeto del impuesto a la renta, ¿ok? ¿De qué tipo de renta? Va a depender del hecho imponible que se haya cometido, ¿ok? Si alquilo mi casa, es un hecho imponible, genero renta de primera categoría y me convierto en sujeto del impuesto a la renta de primera categoría. Presto dinero, cobro intereses, eso también es un hecho imponible, genero renta de segunda categoría y en consecuencia me convierto en sujeto del impuesto a la renta de segunda categoría. Si desarrollo una actividad económica, ¿ok? Eso también es un hecho imponible y genero renta de tercera categoría. En consecuencia, me convierto en sujeto del impuesto a la renta de tercera categoría. Ojo, bastante sencillo aquí el esquema. Si yo decido prestar un servicio a título independiente, eso también es un hecho imponible, genero renta de cuarta categoría y me convierto en sujeto del impuesto a la renta de cuarta categoría. Finalmente, si yo decido prestar un servicio a título de dependencia, subordinación, estoy en la planilla de una empresa, eso también es un hecho imponible, genero renta de quinta categoría y me voy a convertir en sujeto del impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Ok? No existe más bajo nuestra legislación del impuesto a la renta. Renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del hecho imponible que se esté cometiendo o se haya cometido. Alquilo mi casa, renta de primera. Presto dinero con intereses, renta de segunda. Realizo una actividad comercial, renta de tercera categoría. Presto un servicio independiente, renta de cuarta categoría. Presto un servicio bajo dependencia, estoy en la planilla de una empresa, renta de quinta categoría. No existe más. ¿Ok? Ahora bien, bajo este escenario, sí y solo si me voy a convertir en sujeto del impuesto a la renta, sí y solo si yo haya cometido un hecho imponible. Ojo con este dato. Sí, solo si me voy a convertir en sujeto del impuesto a la renta, solamente si es que yo he cometido un hecho imponible. Si yo no he cometido ningún hecho imponible, es decir, no he llevado a cabo en la realidad ningún hecho señalado dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta, simplemente no tengo nada de qué tributar.
¿no? No voy a calificar como sujeto el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, repito, insisto, si, solo si yo haya cometido un hecho imponible, voy a convertirme en sujeto del impuesto a la renta. ¿De qué tipo de renta? Va a depender del hecho imponible. Puede ser renta de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría o quinta categoría. ¿No es cierto? De tal manera que si yo efectivamente he cometido un hecho imponible, entonces el segundo paso que yo tengo que dar es saber determinar mi impuesto a la renta, determinar mi obligación tributaria a nivel del impuesto a la renta. ¿Ok? Determinar mi obligación tributaria a nivel de impuesto a la renta. Y una vez que haya efectuado esto, el tercer paso y final es pagar el impuesto a la renta. ¿No es cierto? ¿Ok? Ese es el esquema que ustedes siempre deben tener presente. ¿Ok? Hecho imponible, yo cometo un hecho imponible, nace una obligación tributaria, me convierto en sujeto del impuesto a la renta, debo determinar mi impuesto a la renta y finalmente pagar mi impuesto a la renta. Muy bien. Ahora, frente a este escenario, se da lo siguiente. Gracias a la información con la que cuenta SUNAT, ya sea por el chismoso que es el impuesto a la transacción financiera, el ITF, ya sea por la información de los consumos que yo realizo, ya sea por la información de la propiedad que yo pueda tener en el mercado, ¿no es cierto? Propietario de bienes muebles, bienes inmuebles, ya sea por la información de los viajes que he realizado fuera de Perú, por la compra de joyas, ¿no es cierto? Etcétera. Por toda esa información con la que pueda contar SUNAT y que demuestran una capacidad adquisitiva, ¿ok? SUNAT detecta lo siguiente. Señor contribuyente, usted, respecto al ejercicio, ejemplo, respecto al ejercicio 2022, ¿ok? Usted declaró como ingresos, ¿ok? Usted declaró como ingresos. A ver, olvídense las diapositivas. Primero escúchenme, por favor. Olvídense las diapositivas. Tenemos esa mala costumbre, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Chicos, si quiero compartir diapositivas, se los envío a título gratuito. Escúchenme. Olvídense las diapositivas, ¿ok? Usted, señor contribuyente, en el ejercicio 2022, usted señala que fue sujeto del impuesto a la renta. ¿Ya? Ejemplo, renta de tercera categoría. ¿Ya? Ejemplo. Ok. Usted declaró como ingresos un total de 100.000 soles. O sea, te están diciendo, señor contribuyente, usted ha cometido el hecho imponible de desarrollar una actividad económica y usted ha señalado como ingresos 100.000 soles. Y usted tributó en base a eso. Sin embargo, te dice la SUNAT, sin embargo, en la notificación que te dan, ¿no? Sin embargo, usted, de acuerdo a la información que tenemos, por ejemplo, por el ITF, usted ha tenido de ingresos en su cuenta a nivel financiero 1.000.000 de soles. Entonces, aparentemente, señor contribuyente, usted habría omitido declarar ingresos. Estamos detectando un supuesto incremento patrimonial no justificado. ¿Qué significa esto? Simplemente te están indicando que usted tiene más ingresos en su cuenta bancaria de lo que usted declaró como ingresos para efectos del impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Cómo así? Fíjense acá. A ver, ahí está la diapositiva. Artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué dice acá? Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado, ojo, cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por el contribuyente. ¿Ok? ¿Qué significa esto, Juan Carlos? Traducción. Fíjense. Señor contribuyente, ojo, la información con la que contamos nosotros, por lo que usted compró, por lo que usted gastó, por lo que usted está manejando a nivel de propiedad, a nivel de bienes inmuebles, no coincide, ojo, no coincide con lo que usted está declarando como ingresos en tal ejercicio. ¿No? El ejemplo que les puse hace un ratito.
Se notifica al contribuyente, se notifica al contribuyente y se dice, en base a la información con la que nosotros contamos, ¿no? Ejemplo, el ITF, usted ha tenido de ingresos en su cuenta 1.000.000 de soles. ¿Ok? Sin embargo, respecto a ese mismo ejercicio 2022, usted declaró como ingresos únicamente 100.000 soles, señalando que usted cometió el hecho imponible de desarrollar una actividad económica y usted tributó en base a 100.000 soles de ingresos, nada más. Sin embargo, vemos aquí que de acuerdo a los ingresos que ha tenido usted en su cuenta bancaria o cuentas bancarias, hacen un total de 1.000.000 de soles. Entonces, una te dice, aparentemente, señor contribuyente, usted nos habría omitido 900.000 soles de ingreso, ¿no? Afecto al impuesto a la renta. Aparentemente, supuestamente, ojo que no tengan presente ustedes de parte de SUNAT como una afirmación cuando llegue a esta esquela. Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahora les pregunto, si me dejé entender en la primera parte. ¿Cuándo estamos calificando como sujeto al impuesto de la renta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, pregunto. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo estamos sujetos al impuesto de la renta, chicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos sujetos al impuesto de la renta? Yo vendo mi carro el día de hoy. ¿Mm? Cuando realizamos un hecho imponible. Esa es la respuesta. Cuando realizamos un hecho imponible, ejemplo, alquilé mi casa, renta de primera categoría. Ejemplo, generé dividendos, renta de segunda categoría. Ejemplo, desarrollé una actividad económica, renta de tercera categoría. Ejemplo, presté un servicio a título independiente, renta de cuarta categoría. Ejemplo, presté un servicio bajo dependencia, estoy en la planilla de una empresa, renta de quinta categoría. Entonces, sí, solo sí, yo voy a ser sujeto del impuesto a la renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, sí, solo sí yo haya cometido un hecho imponible, ¿no? Un hecho que está descrito dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Entonces, cuando SUNAT me dice, señor, hay 900.000 soles que no está cuadrando, hay una inconsistencia. A su cuenta ingresó 1.000.000 de soles. Usted declaró por este ejercicio 2022 únicamente 100.000 soles, nada más. ¿Ok? Entonces, supuestamente, aparentemente, usted me habría omitido ingresos. Pero pregunto, el hecho que haya 900.000 soles que no se declaró como ingresos, automáticamente decimos que es un ingreso afecto al impuesto a la renta. Se puede señalar eso, que como el ITF señala 1.000.000 de soles y yo declaré únicamente 100.000 soles de ingresos, esos 900.000 soles automáticamente será un ingreso afecto al impuesto a la renta. ¿Será así necesariamente? ¿Mm? ¿O de qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender eso? A ver, razonemos juntos. ¿De qué va a depender eso? ¿Mm? Esos 900.000 soles que está en diferencia, que no está coincidiendo, ¿no? Hay una inconsistencia. ¿Cuándo será ingreso afecto a impuesto a la renta? Esos 900.000 soles que puse en el ejemplo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo esos 900.000 soles tendré que decir yo, ok, sí, está afecto al impuesto a la renta? ¿Cuándo? Cuando esos 900.000 soles, ojo, cuando esos 900.000 soles también sea producto de haber cometido un hecho imponible. Si esos 900.000 soles no tienen nada que ver con la comisión de un hecho imponible, sencillamente no está afecto al impuesto a la renta. Y tendré que decirle yo a SUNAT, señores SUNAT, efectivamente en el 2022 el hecho imponible que yo cometí fue realizar mi actividad económica y son 100.000 soles lo que yo he generado como ingreso afecto al impuesto a la renta. Los 900.000 soles que está figurando también como ingreso a mi cuenta no califica como ingreso afecto a impuesto a la renta porque sencillamente no se cometió un hecho imponible.
¿no? En este caso en particular, esos 900.000 soles son producto de un préstamo, por ejemplo, ¿no? Un préstamo. Me prestó, fulano de tal, esos 900.000 soles y lógicamente ingresó a mi cuenta. Pero el préstamo, ¿acaso es un hecho imponible? ¿El que yo recibo un préstamo, acaso es un hecho imponible? No, no es cierto. No es un hecho imponible. Entonces a mí no me corresponde tributar ni un sol por esos 900.000 soles. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí los puntos a tener en cuenta de manera básica son los siguientes. Sí o sí, ustedes siempre manejen la idea de lo que es el hecho imponible, el concepto de lo que es el hecho imponible, ¿no? Que es el hecho que está descrito en la norma dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. De tal manera que, si y solo si yo he cometido un hecho imponible, me convierto en sujeto del impuesto a la renta. Si el ingreso que está apareciendo en mi cuenta no corresponde, no es consecuencia de haber llevado a cabo un hecho imponible, entonces no tenemos nada de qué hablar respecto al impuesto a la renta. ¿No es cierto? Entonces, frente a este escenario, SUNAT detecta que efectivamente hay más ingresos en mi cuenta, pero no todo ingreso estará afecto a impuesto a la renta. Solamente aquellos ingresos que sean consecuencia de haber cometido un hecho imponible estarán afectos al impuesto a la renta. Los demás ingresos, cualquiera que sea la razón que ustedes expongan, no estará afecto al impuesto a la renta. ¿No es cierto? ¿Ok? Pues las notificaciones que llegan de parte de SUNAT deben entenderse de esta manera. Se presume, ¿no? Tal como lo establece el 52 de la ley de impuesto a la renta, se presume. No estamos hablando de ninguna afirmación de parte de SUNAT cuando existen incrementos patrimoniales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo recibo una donación de parte de mis padres? ¿Mm? Esa donación también puede ser en bienes inmuebles, bienes muebles o directamente también puede ser en efectivo, ¿no es cierto? Si yo recibo una donación de un bien mueble o bien inmueble y yo lo vendo y ese dinero ingresa a mi cuenta, lógicamente no hablamos de un hecho imponible que se esté cometiendo. ¿No es cierto, chicos? No, no es un hecho imponible, ¿no? Entonces yo debo justificar eso ante la SUNAT cuando efectivamente ellos detectan esta inconsistencia que hacen que se presume, ¿no? Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado, atención con esto, cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este, ¿no? Entonces, frente a esta situación, téngase presente que los medios que tiene SUNAT, por el cual puede tomar conocimiento de este incremento patrimonial no justificado, ¿no? Es preguntarse lo siguiente, ¿no? ¿Cómo compró y o vendió predios? Resulta que tiene de ingresos, imagínate, un sueldo mínimo. ¿Y cómo compró estos bienes? ¿No? ¿Cómo hizo esa compra? ¿De dónde nació? ¿Dónde está el origen de ese dinero para que haya tenido esta capacidad adquisitiva de estos bienes inmuebles? ¿No es cierto? Realizó algún gasto en operaciones de cirugía plástica que son carísimos, ¿no? ¿Cómo adquirió y o vendió vehículos? ¿Viajó por el país? ¿Efectuó consumos en restaurantes de lujo, por ejemplo? ¿Adquirió joyas y o bienes suntuarios? Eso es lo que va evaluando SUNAT para ver tu capacidad adquisitiva y ver si tu capacidad adquisitiva se condice o no con tus ingresos declarados, ¿no? Porque no estamos hablando de un delito por yo adquirir o comprar tales bienes de lujo. No estamos hablando de un delito, por supuesto que no. Lo que hace SUNAT únicamente es verificar, señor, su capacidad adquisitiva se condice o no con sus ingresos. Si tengo ingreso de 1.000.000 de soles y tengo gastos en promedio 1.000.000 de soles, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque ahí está el origen de ese dinero por el cual yo demostré tal capacidad adquisitiva. ¿Ok, chicos? Ahora, este incremento patrimonial, el supuesto incremento patrimonial, se determina tomando en cuenta estos elementos, ¿no? En base al artículo 92 de la ley del impuesto a la renta, los signos exteriores de riqueza, propiedad mueble, inmueble, las variaciones patrimoniales. Yo contaba con un departamento en el año 2021, termina el 2022 y cuento ahora con 10 departamentos.
tengo una variación patrimonial. La adquisición y transferencia de bienes, en el mismo sentido, ¿no? Compro bienes, los vendo. Entonces, ¿se condice con mis ingresos? ¿No? Las inversiones que yo puedo efectuar, ¿se condice con mis ingresos? ¿No? Los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando éste no se refleje en su patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establece el reglamento. El reglamento establece unos métodos para determinar este supuesto incremento patrimonial no justificado. ¿Ok? Bajo la misma lógica de adquisición de poder adquisitivo, los consumos. ¿Mm? Los depósitos se encuentran en las entidades del sistema financiero nacional o el extranjero. ¿De dónde usted sacó ese dinero, señor contribuyente? ¿Cuál es el origen de este dinero? ¿No es cierto? Si lo que yo estoy gastando o invirtiendo, comprando, etcétera, esa capacidad adquisitiva no se condice con mis ingresos declarados, hablamos de un supuesto incremento patrimonial no justificado. Supuesto. ¿Cuál es mi tarea como contribuyente? Acreditar que no estamos hablando de un dinero que ingresó porque yo haya cometido un hecho imponible. No, sino que se trata de un préstamo, se trata de una donación, ¿no? Me donaron bienes muebles o inmuebles, o me hicieron un préstamo de dinero, ¿no es cierto? O tuve, por ejemplo, un tema de anticipo de legítima, ¿no? Que es algo muy común que se da en el día a día, ¿no? Los padres lo que hacen es anticipar la herencia a sus hijos y producto de esto, lógicamente, se va a reflejar un mayor patrimonio a nuestro nombre, ¿no es cierto? SUNAT evalúa esto, ¿ok? SUNAT evalúa esto. Entonces, ¿qué te queda? Acreditar que no has cometido ningún hecho imponible. Claro está que si efectivamente se trató de un hecho imponible que tú cometiste, pero sin embargo no declaraste sus ingresos, claro está que en este caso sí corresponde regularizar, ¿no? De hacer tu declaración jurada, hacer la rectificatoria específicamente y pagar lo que corresponda, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ese es el punto básico que ustedes deben tener presente para efectos de que no estemos hablando realmente de un incremento patrimonial no justificado. ¿Ok? Y el día de hoy, así de manera breve, vamos a indicarte aquí los elementos que no pueden justificar ese incremento patrimonial no justificado. ¿Ya? Entonces, la idea básica, ¿cuál es? Señor contribuyente, ¿usted cometió o no cometió un hecho imponible? Si usted no cometió un hecho imponible, acredítelo, demuéstrelo y eso es todo. Gracias por su atención. Listo, se acabó. ¿Por qué? Porque simplemente no cometió el hecho imponible, pues chicos. ¿No es cierto? Hablamos de impuesto a la renta cuando se haya cometido un hecho imponible. Si no, no tenemos nada de qué hablar respecto al impuesto a la renta. ¿Ok? Ahora, dentro de tu tarea, que es que no ha hecho imponible, ten presente que hay elementos que no van a poder justificar ese supuesto incremento patrimonial no justificado. Ojo con esto. ¿Ya? Vamos acá. Los incrementos patrimoniales no justificados con donaciones recibidas u otras liberalidades, ojo, que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. Ojo con esto. ¿Ya? No te están diciendo que una donación no justifica tu incremento patrimonial. Lo que te están diciendo es que una donación que no cumpla con cierta formalidad no va a ser suficiente para justificar ese incremento patrimonial no justificado, ese supuesto incremento patrimonial no justificado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta yo? Si tengo una donación, cumplan ustedes con la formalidad que eso esté en escritura pública o al menos en un documento de fecha cierta, ¿no? Un documento fehaciente basta que tenga el visto bueno del notario. ¿Okay? Ahora, si tienes una escritura pública, tienes más peso todavía para acreditar que efectivamente esa donación es real, ¿no? ¿Una donación para mí significa renta? Por supuesto que no. ¿No? No sé, pues imagínate cualquiera que me hizo una donación, ya sean padres, familiares o simplemente un amigo que me tiene una gran estima, qué sé yo, puede pasar, por supuesto que sí, ¿ok? Y aquí está la donación de bienes muebles, bienes inmuebles o una donación en dinero, por ejemplo.
¿Ok? Si ustedes cumplen con la formalidad, efectivamente están acreditando que no se cometió un hecho imponible y en consecuencia ese incremento patrimonial no significó en ningún momento el haber cometido un hecho imponible y respecto al cual tú no declaraste ingresos. No significa. ¿Ok? Las utilidades derivadas de actividades ilícitas, lógicamente, en este caso, pues no se puede justificar, ¿no? O sea, el hecho que no se haya cometido un hecho imponible no significa que tú puedas justificar que no es ingreso respecto a renta, señalando que es respecto de lavado de activos, narcotráfico, ¿no? Etcétera. No tiene lógica. ¿Okay? Entonces, jamás se podría acreditar un incremento que no se ha configurado el incremento patrimonial no justificado, señalando utilidades derivadas de actividades ilícitas. ¿Ok? El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, tampoco. Entonces, yo tengo que acreditar, si bien es cierto, el dinero ingresa del extranjero, debo acreditar cuál es su origen, ¿no? Vendí un bien mueble o inmueble que está allá en el extranjero. Hice la venta. Producto de esta venta, yo tengo $100,000 y ese dinero es el que está ingresando aquí al Perú. Yo cumplí con la formalidad. Tributé en el país donde correspondía, si es que correspondía tributar, ¿no es cierto? Pero estoy acreditando el ingreso. Si no cumplo con esto, entonces lógicamente no voy a poder sustentar de que no se generó, no se dio, no se configuró el incremento parcial no justificado. Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o extranjero que no hayan sido retirados, ¿no? Esto es muy clásico en el caso de los testaferros, por ejemplo, ¿no? Claro, si no es tu dinero, tiene lógica que no haya dispuesto ese dinero, ¿no? Debo justificar cuál es la procedencia, cuál es el origen del dinero, ¿ok? Y quede en mí acreditar que el dinero tenga como origen no la comisión de un hecho imponible. Y en consecuencia, no se determina ningún incremento patrimonial no justificado, ¿ok? También otros ingresos, entre ellos los provenientes de préstamos, que no reúnan las condiciones que sean el reglamento. Entonces, un préstamo sí puede acreditar que no hay incremento, sí, por supuesto que sí, pero cumpliendo las condiciones. Vamos acá, vamos acá. Primero, el tema de donaciones. ¿Ya? Sí o sí, en documento de fecha cierta o en una escritura pública. Inclusive ahí te he puesto algún pronunciamiento del Tribunal Fiscal y también informe de SUNAT, donde justamente hace hincapié en esta formalidad a cumplir. ¿Ok? ¿Las donaciones sustentan? Sí, pero ten presente que debe cumplirse con la formalidad. ¿Ok? Ahora, actividades ilícitas, ni hablarnos, ¿no? Ni hablar. Ahí simplemente no hay forma de sustentar. No son válidas si hablamos de utilidades derivadas de actividades ilícitas. ¿Ya? No corresponden, no hay forma. Y aquí está lo que te estaba mencionando. El préstamo, el préstamo tiene que estar vinculado directamente a la necesidad de adquisición del patrimonio y o de incurrir en un consumo cuyo origen se requiera justificar. ¿Ok? Ahora, ese préstamo tiene que darse por una persona que tenga capacidad económica justamente para efectuar ese préstamo. ¿Ok? Formalidad, que esté plenamente identificado, que no tenga la condición de fiscal de su domicilio, la condición de su domicilio fiscal, que no tenga la condición de no habido. ¿Ok? La utilización de un medio de pago, sí o sí. Un medio de pago es, imagínate, una cuenta, transferencia, depósito en tu cuenta, un cheque, un giro, ¿ok? Debes haber utilizado un medio del sistema financiero. Y lo más importante, el documento fehaciente que acredita ese préstamo de dinero, ¿no? En este caso te recomiendo que tengas un contrato de mutuo o de préstamo de dinero legalizado por notario y eso se convierte en un documento de fecha cierta. ¿Okay? Con esto, yo perfectamente puedo acreditar y señalar el dinero que está ingresado aquí y que no se consideró para efectos de mis ingresos a efectos de impuesto de renta,
tuvo como procedencia el préstamo de un dinero. Y aquí está el contrato de mutuo debidamente legalizado e inclusive fechado antes de la entrega del dinero que no fue reconocido como ingreso. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos, chicos, que son elementos que no pueden justificar el incremento patrimonial no justificado. ¿Ya? Haciendo un resumen breve, entonces, sí o sí debo estar hablando yo de haber cometido un hecho imponible para haberme convertido en sujeto del impuesto a la renta. Sí o sí. Si yo no cometí un hecho imponible, por más dinero que haya ingresado a mi cuenta, si no es consecuencia de haber cometido un hecho imponible, no tengo nada que tributar respecto al impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Cuál será mi tarea bajo ese escenario? Acreditar, demostrar cuál es la procedencia, cuál es el origen de ese dinero. ¿Ok? Ojo con eso. Y ten presente que hay elementos que no van a poder justificar ese incremento patrimonial no justificado. ¿Ok? Este punto, chicos, y muchos más en este próximo curso que se va a llevar a cabo el 4 y 7 de julio del presente. ¿Ok? Gracias por su atención, chicos. Nos encontramos en el próximo curso, ya con el detalle de todos los temas y subtemas. Estimado Jason, hemos concluido.